¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Todos tenemos seguramente una mirada del mundo, todos tenemos una mirada de lo que nos rodea, una mirada de lo social. Y también la tienen aquellos que ocupan un rol protagónico desde el punto de vista de las decisiones que tienen una naturaleza política, que son decisiones que van a derramar sobre todos nosotros, porque de esas decisiones justamente es en gran medida lo que va a estar hecha en nuestra realidad, aunque parece mentira, pero realmente es así. Y quizás así uno entiende que, por ejemplo, muchas veces tomamos contacto con esos referentes que tienen un poder político y que van a tomar esas definiciones, y que sus ideas sobre la mirada que tienen del mundo o sobre la mirada que tienen de la sociedad los preceden. Tomamos contacto primero con sus ideas y después con ellos, con sus características, con sus atributos, con lo que los diferencia. Puede hacer el ejercicio como usted quiera. Por ejemplo, podemos hablar de los candidatos presidenciales y seguramente va a terminar siendo así. Quizás así también se entiende que detrás de cada decisión política, que detrás de cada decisión que tiene una connotación social, económica, de vida material, como yo le digo, se esconde una forma de ver el mundo y se esconde también una forma de ver la sociedad. Que existe algo que se llama ideología y que eso se ubica siempre detrás de esas decisiones que muchas veces parecen tener un carácter técnico, que parecen limpias de toda ideología y que sin embargo seguramente están en gran medida ancladas en ese sentido. Bueno, en este caso lo que yo quiero plantearle esta noche, proponerle que pensemos juntos es si, en gran medida uno puede pensar que bajo ningún aspecto las decisiones que tienen un carácter político, que tienen una naturaleza política y que tienen de trasfondo esa ideología, tienen que pasar por alto, tienen que vulnerar dos elementos que son esenciales a la hora de vivir en sociedad. Uno de ellos es sumamente material, mire, tiene que ver con la subsistencia, tiene que ver con la razón fundamental por la cual vivimos en sociedad. Vivimos en sociedad porque vivimos mejor viviendo en sociedad y porque además morimos mejor viviendo en sociedad. Porque la vida es más fácil en términos materiales, por eso vivimos enmarcados en lo social. Y al mismo tiempo el otro elemento es aquello que nos va acompañando a lo largo de toda la vida, que habla de derechos, que habla de deberes, que hacen más fácil la coexistencia, y también están allí los valores que son fundamentales para que podamos vivir todos juntos. En todo caso, lo invito a que reflexionemos juntos sobre esto. Los elementos están planteados, vamos a hablar de ellos a lo largo de todo el programa, con muchos referentes de nuestra sociedad, pero quizás un ejercicio de mirar alrededor qué es lo que nos está pasando refleja claramente cuáles son las falencias de lo que estamos viviendo. Mire, dos o tres trazos gruesos nada más que hacen referencia a esto de la subsistencia y a esto de los valores. ¿Qué pasa con la pobreza en la Argentina? Ha crecido de una forma realmente preocupante. Partimos de un 26-27% a fines del 2015, que es muchísimo, que es una tasa realmente alta, pero estamos llegando al 35% y no se detiene. ¿Qué pasa con la indigencia? Pasa exactamente lo mismo. 7 puntos medidos por la estadística, muchísimas personas que en la Argentina sufren la imposibilidad de comprar sus alimentos para llegar a fin de mes. ¿Qué pasa con el trabajo? Sube el desempleo, señoras y señores, y va a seguir subiendo a lo largo del año. Estas son las proyecciones. ¿Qué ocurre con la posibilidad de que un salario mínimo alcance para pagar una canasta básica de alimentos? Por primera vez en décadas, un salario mínimo, que es un salario que está aceptado socialmente, ese salario no puede pagar, medido por el INDEC, una canasta básica de alimentos. Estamos pagando un salario, estamos cobrando un salario que no habilita que esa persona que está trabajando pueda llegar a consumir los alimentos básicos para tener la energía suficiente para poder seguir trabajando. Así de primario es todo y así de cruel es todo. Por eso yo esta noche
Usted sabe que habitualmente elijo una historia. Mire, hoy le traigo una historia que es sumamente conocida y que dice un poco así, que allá por el año 1200, estamos hablando de plena Edad Media, en una ciudad que aún hoy existe, que se llama Hamelin, que está ubicada en lo que hoy es Alemania, una ciudad hermosa, que en aquel momento obviamente estaba amurallada, que tenía paisajes muy bonitos, que tenía un puerto y un río que estaba precisamente en ese lugar. Una ciudad próspera bajo todo punto de vista. Una mañana de 1284 se despierta el alcalde de la ciudad, camina rápidamente hacia su despacho y finalmente acepta la propuesta de un trovador, de un cantante callejero que le dice que él sí puede terminar con esa verdadera plaga de ratas que estaba afectando a toda la ciudad. El alcalde le dice que acepta, que necesita que sí o sí esas ratas dejen de ser un problema para su gestión política y a cambio le promete todo, le promete incluso que le va a pagar 100 monedas de oro. Este hombre, este trovador, sale raudamente del despacho, camina hasta la plaza principal del pueblo, saca una flauta de madera del bolsillo y comienza a interpretar una música, una melodía, y a partir de ahí es que comienzan a emerger también ratones y ratas de toda la ciudad, de los más recónditos parajes de la ciudad, hasta que se van llenando la plaza. Son cientos y cientos de ratas que se reúnen embelesadas por esa armonía que sale de la flauta de este trovador, de este flautista. Este hombre comienza a caminar y a salir de la ciudad, las ratas lo siguen, camina rápidamente mientras interpreta la música hasta que llega directamente a la ribera del río, pero ahí se detiene, pero no se detiene de tocar. Sigue interpretando la música y las ratas van cayendo sobre el agua, se sumergen, se ahogan y finalmente mueren. Son cientos y cientos de ratas las que terminan muriendo en esa historia. ¿Qué hace el flautista después? Se preguntará usted. Bueno, usted ya lo conoce, obviamente. Vuelve raudamente porque tiene que cobrar su recompensa, aquello que le prometieron. Y cuando lo hace, es ahí que el alcalde se le ríe en la cara y le dice: mirá si te voy a pagar 100 monedas de oro, nada más que por tocar una flauta de madera. El flautista de Hamelin sale nuevamente de ese despacho, enojado, por supuesto, camina rumbo a la plaza. Algunos dicen que esto lo hizo inmediatamente, otros dicen que lo hizo después, con el correr de las horas. Lo cierto es que desde la plaza comienza nuevamente a tocar esa melodía, pero ahora ya no son las ratas las que salen de la ciudad, sino que en todo caso empiezan a salir los niños, cientos de niños que vivían en la ciudad de Hamelin y que empiezan a seguirlo mientras este hombre sale de la ciudad para nunca más volver. La historia termina diciendo que esos niños tampoco volvieron nunca más y que esta historia, que aparenta ser una fábula, no solamente tiene una enseñanza, sino también tiene un final que uno podría considerar que es sumamente trágico. Mire, brevemente esta noche nada más, quiero comentarle que así como este alcalde se levantó una mañana, dijo que el problema eran las ratas, aceptó una oferta por parte del flautista, al mismo tiempo decidió ofrecerle, en todo caso, el compromiso de que le iba a pagar esas 100 monedas de oro, y de la misma forma ese alcalde decidió después traicionar ese compromiso que había tomado, que en todo caso la sucesión de esas decisiones que tomó, quizás en algún momento tuvieron una buena intención, quizás efectivamente el problema eran las ratas en Hamelin, pero al mismo tiempo hubo decisiones secundarias, quizás no anticipadas por el propio alcalde, que lo que hicieron fue generar un desenlace trágico. Y le propongo esta lectura también. ¿Qué pasa en nuestra Argentina de hoy? Si acaso el gobierno, quizás con buenas intenciones, quizás obviamente el problema estaba instalado un poco en la economía, quizás algo en lo social, había que reacondicionar el INDEC, había que evaluar una nueva política para las tarifas de energía, probablemente sí, probablemente sí. Lo que estoy seguro es que nunca nadie imaginó que finalmente esto iba a tener el desenlace que hoy estamos viendo en materia de pobreza, de indigencia, de dificultades para afrontar la vida material de todos los argentinos. Se trata de decisiones que se toman desde el poder político, se tratan de decisiones que a veces tienen algún objetivo que uno reconoce como válido, pero que en el medio asumen negligencias, indiferencias para quienes forman parte de la sociedad
y que hablan claramente de una génesis en materia de políticas y en materia de decisiones. En una Argentina que es más injusta, es una Argentina que tiene mayores niveles de pobreza y de indigencia, que es más desigual y que es menos inclusiva, una diáspora recorre transversalmente todo nuestro país, toda nuestra sociedad. Mire, si así como en algún momento este alcalde de Hamelin tomó decisiones que impactaron negativamente en toda la sociedad, así también quizás el gobierno ha procedido prácticamente de esa manera. Hora de prestar atención, hora en todo caso de no dejarse endulzar los oídos por las melodías que tocan las promesas, porque quizás, señoras y señores, quizás llegó el momento finalmente de hacerlas cumplir. Acompáñenme porque ya está con nosotros Carlos Heller. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Mucho gusto, muy ¿Cómo bien. andás? Bueno, a ver, ¿alguna reflexión? El tema claramente en el día de hoy ha sido político, económico, social, ¿no? A vos te gusta también ser un intérprete de la sociedad. Digo, Sí. ¿qué lectura estás haciendo de nuestra realidad? Bueno, yo mientras te escuchaba, pensaba si el flautista no es el que dice, créanme, es por acá. También podría Ser así, Sí. ¿no es cierto? No hay otra alternativa, no hay otro camino, Sí, es por acá. Es una buena lectura. Me parece que es lo que Sí. me vino a la cabeza cuando escuchaba Sí. tu introducción. El problema es siempre el mismo. Todo está en una síntesis de cómo se acumula y cómo se distribuye. Y todo lo que vemos en la República Argentina hoy es que los datos indican que cada vez se acumula más entre menos gente y que cada vez en el otro lado hay más gente que tiene menos. Todos los indicadores dicen finalmente eso. Sube la pobreza, sube la indigencia, sube el desempleo, la brecha entre los que más ganan y menos ganan aumenta. Quiero decir una cosa, hablando de la brecha. Ese dato de las 20 y pico de veces que hay entre el que más gana y el que menos gana, no incluye las ganancias empresarias, está referido a trabajadores registrados. Está hablando del decil que más gana frente al decil que menos gana. O sea que esa porque- desigualdad tiene que ver con esto que vos estás mencionando. No, pero que es directamente. mucho mayor la Es desigualdad mayor. real. Porque esa es la desigualdad en el ingreso registrado. Pero ahí no están, en ese decil no entran las ganancias empresarias. Bueno, Carlos, yo hablaba recién Es de... mucho más grave el problema de la Sí. concentración de la Bueno, riqueza que las 20 veces que marca esa información Bueno, del INDEC. fíjate el problema de la alimentación en la Argentina, un Sí. problema que realmente, digo, bajo todo punto de vista hay que tratar. Te invito a compartir algo que decía el presidente, son 30 segundos nada más, de lo que decía el presidente hace algunas horas en Japón, en Osaka, en un supermercado, a propósito del tema de la alimentación. Lo escuchamos. La Argentina es un país que produce alimentos de calidad para 400 millones de personas, a pesar que somos solamente 44 millones, y aspiramos en pocos años, en el 2025, a producir alimentos para 600 millones de personas. Y nuestra industria de comidas y bebidas produce productos de calidad buscando abastecer a consumidores exigentes, tan exigentes como el paladar japonés. Carlos. Vos sabés que es toda una definición, es muy interesante lo que dijo Macri. Vos ¿Por qué? fíjate, la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, somos 44 millones y hay hambre en la Argentina. ¿Querés un dato más elocuente de lo injusto de las políticas? La Argentina está en condiciones de produce productos de calidad 400 millones de personas, digamos. Ajá. ¿Cómo la Argentina tiene problemas con ¿Cómo la alimentación? Argentina tiene problemas para que la gente no se pueda alimentar? Debería ser sencillísimo que todo el mundo esté bien alimentado. La segunda cosa que dice, la Argentina tiene producción de calidad para paladares exigentes. El mismo día que vemos que los consumidores argentinos eligen segundas y terceras marcas porque no le alcanza el dinero. O vemos que
aumentó la cantidad de carne que hay para exportar porque los argentinos consumen menos carne. Entonces, esa es la lectura correcta de esos datos. El ajuste que llega en todas las instancias, ¿qué sentido tiene someter al pueblo argentino a privaciones desde el punto de vista de la alimentación para generar saldos exportables? ¿Por qué primero no nos ocupamos de que esa calidad para producir alimentos sea para los paladares exigentes de los ciudadanos argentinos y las ciudadanas argentinas que tienen derecho en un país que se jacta, y tiene razón, de ser un gran productor de alimentos? Sí. ¿Cómo los propios habitantes de ese país no reciben el beneficio pleno de esa condición que la naturaleza nos ha dado y que nos pone en esa situación de privilegio? Pero, a ver, igual de todas maneras te diría, la Argentina podría exportar algún producto considerado de alto valor, que se paga mucho en el mercado internacional. Necesitamos los dólares, obviamente. Sí, eso, yo no eso digo funciona, que no. pero tendría que funcionar también a nivel político, a nivel interno. Pero decir, mirá todo lo que hay no entre tendría que haber 44 y indigencia. 400. Claro. Es decir, no hay contradicción. Si la Argentina está en condiciones de producir para 400 millones, quiere decir que el consumo interno no es una limitante a la exportación. Está mal planteada la contradicción. Lo que es inaceptable es que el consumo interno no esté plenamente satisfecho por un poder adquisitivo de los 44 millones de argentinos y argentinas que tienen derecho a alimentarse bien, consumir productos de calidad y tener buenos paladares. Carlos, hace algunos minutos nada más estuvo Alberto Fernández aquí en el estudio Sí, con nuestro compañero Gustavo Silvestre. Y hace algunos días nada más, el propio Alberto Fernández te mencionó, ¿no? en una circunstancia, que si no recuerdo mal, era, bueno, le preguntaban por qué no habías, o por qué no estabas en las listas de diputados o de legisladores, y él decía, bueno, yo considero que Carlos Heller es muy valioso, no solo para estar en las listas, sino incluso más valioso para conducir la banca pública. Se mencionó la banca pública. Digo, ¿cómo estás recibiendo ese mensaje? Bueno, como un halago que me hace sentir bien, porque Alberto efectivamente además me llamó y me lo dijo, además de que lo dijo a través de los medios, y bueno, es un reconocimiento que me halaga. De cualquier manera, no es el tiempo de los cargos. No, pero yo digo, tiene un rol la banca pública, tiene algo que hacer la banca pública en los próximos meses en la Argentina. Y nosotros hemos hablado siempre, vos sabés que durante la gestión anterior habíamos armado incluso un equipo de banca pública y cooperativa para unificar políticas comunes, esencialmente para atender pymes, economías regionales, etcétera. Hoy la Argentina, entre los múltiples problemas que tiene, es el del financiamiento. Hay que recomponer la cadena del financiamiento con eje en las pequeñas y medianas empresas, con eje en las economías regionales, con eje en los proyectos productivos que agregan valor, que generan empleo, etcétera, etcétera. Y eso debe hacerse desde un segmento de la actividad financiera que no está concebido con la idea de la máxima rentabilidad, sino de la prestación del servicio, que es lo mismo que pasa con los servicios públicos, Julián. Acá hay un tema de conceptos sobre el que los argentinos tenemos que reflexionar profundamente. El agua no puede ser un producto. El agua es un derecho. Y un derecho tiene que ser gestionado y administrado con el objetivo de que todo el mundo lo tenga garantizado. Sin compararlo con el agua, el financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, para las familias, para las economías regionales, es como el agua. Bueno, desde un punto de vista económico suena totalmente lógico. Claro, ¿no? Y entonces, si el tema... A ver, yo a veces cuando hablo de esto con mi gente, digo, ¿cuál es el mejor negocio bancario? Tener un solo deudor solvente que te asegura que te va a pagar. Entonces tenés un bajísimo costo operativo, como negocio es el mejor. Cuando vos tenés que horizontalizar el servicio, atender decenas, cientos de miles de pequeñas empresas, de personas, tenés que estudiar legajo, necesitas grandes estructuras, tenés altos costos operativos, no es el sector más rentable. Tiene que primar el concepto del servicio. Hay que entender que el crédito también es un servicio esencial y que por lo tanto la prestación de ese servicio por la banca pública, por la banca cooperativa, apunta justamente a
satisfacer la necesidad más que a ganar plata vendiendo un producto. ¿Hablamos del Fondo Monetario, querés? Como quieras. Alberto Fernández decía esto hace algunos minutos a propósito del encuentro que mantuvo su equipo y él con los representantes del fondo. Sí, además les he dicho que es imposible pensar en cumplir con este plan con la retracción económica que vive la Argentina. Porque esa retracción económica hace que además se recauden menos impuestos y que el problema fiscal sea más grave. Totalmente, claro. Y además, como la retracción económica es tan tremenda, piensen ustedes solo que el PBI del primer trimestre cayó más de 5 puntos, es tan enorme, las posibilidades de desarrollo y de que la Argentina produzca los dólares para poder pagar esa deuda es prácticamente nula. Es difícil agregar, estoy completamente de acuerdo. La propuesta de Alberto Fernández hoy fue, si la Argentina crece, se paga la deuda, Claro. y si no crece, se espera. No, yo creo que hay un primer concepto. La deuda ha sido diseñada con un repago imposible de cumplir para generarle al próximo gobierno un Sí. condicionamiento de partida. Pero ¿por qué el gobierno se compromete a pagar algo que, bueno, quizás porque no le va a tocar pagarlo, ¿no? No, o porque sabe que como hace la buena letra que el fondo le pide, no va a tener dificultades en refinanciarlo. Mira, gane quien gane las próximas elecciones, va a refinanciar la deuda con el fondo. Esa refinanciación Sí. puede ser una refinanciación sumisa, como vamos allá y decimos, muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hagan la reforma laboral, hagan la reforma previsional, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro, y entonces le damos un stand-by con condiciones, facilidades extendidas, y van a tener ustedes posibilidad de pagar. Sí. La otra es esto, mire, nosotros queremos desarrollar soberanamente nuestras políticas, creemos que el camino pasa por crecer primero. Ese crecimiento va a generar las mejoras en la situación fiscal. ¿A ustedes les preocupa el déficit fiscal? El déficit fiscal se resuelve mejor creciendo que ajustando el gasto, está demostrado. Cuando vos lo haces por vía del ajuste, se achica la actividad económica y se achican los ingresos, y es un circuito interminable. Si la economía crece, hay más ingresos fiscales, y la situación entonces fiscal también genera recursos para poder enfrentar el pago de obligaciones. Pero ¿por qué el gobierno toma la definición de decir, bueno, achico en lugar de expandir la economía? Y bueno, uno podría pensar, porque hay un sesgo ideológico en esa decisión. O de intereses, o de sectores que se favorecen, qué sé yo. Cuando vos ves, por ejemplo, todo el tema energético en la Argentina y Sí. ves quiénes son las empresas, quiénes son los dueños de las empresas que tienen hoy el enorme negocio de tarifas que crecen muy por encima del resto de los costos internos y demás, y que generan entonces una brecha de rentabilidad importantísima, no podés creer que es solamente descuido, que es solamente no darse cuenta. Uno tiende a pensar que se favorece a algunos sectores. No hay ninguna justificación para que las tarifas de los servicios públicos, por ejemplo, estén dolarizadas. Yo insisto que lo único dolarizado que tienen es el precio, porque si... Bueno, lo que ha pasado en si es La toda Plata energía, en esta semana... pero si es toda energía local. Si el gas sale de abajo de la tierra nuestra, el petróleo sale de abajo de la tierra nuestra, el agua que mueve las Sí, pero turbinas... está dolarizado, Carlos. ¿Por qué? Bueno, no, está bien, es una decisión política. Política, para asegurar una rentabilidad a los que venden otra vez, porque estamos tratando la idea del producto y no la idea del servicio. Yo insisto en que hay que hacer un replanteo profundo de que hay una cantidad de cosas que son derechos. Mirá, en la plataforma del Frente se plantea que el derecho a comer. Vos fijate a dónde llegamos y acordate la primera pregunta que me hiciste. Alimentos para 400 Sí. millones, un país que tiene 44 millones de habitantes, y hay que poner en una plataforma que comer es un derecho.
¿Por qué hay que poner que comer es un derecho? Te puedo agregar porque algo no está más. garantizado, porque hay mucha gente que no come, Bueno, no come bien, que no come lo suficiente. De los 10 puntos que había propuesto el gobierno en su momento para discusión Ninguno pública, tiene no que ver- estaba, no. no estaba la alimentación, y la indigencia es grande en la Argentina. Ni Entonces, estaba la industria, ni Sí. estaba la pequeña y mediana empresa. Los 10 puntos que proponía el gobierno eran garantizar el pago de la deuda, la independencia del Banco Central, que significa traducido a la dependencia con el Fondo Monetario. Porque nadie se pregunta qué quiere decir independencia del Banco Central. ¿De quién es independiente el Banco Central? sí, sí, De nadie. ¿Es un Estado soberano dentro del Estado? ¿O lo que se pretende es que el Banco Central, en la aplicación de las políticas monetarias, cambiarias y financieras, no tenga las limitaciones que tienen los gobiernos que Claro. tienen un mandato popular? Una barbaridad. Bueno, quiero compartir con vos las definiciones que dio también hace algunas horas nada más Roberto Labaña, también candidato a la presidencia. Los compartimos. Saben que Argentina no puede pagar 50.000 millones de dólares en el 2021-2022. Lo saben. En consecuencia, saben que habrá una renegociación. ¿Cuál es la versión optimista y la menos optimista? La optimista es que hace falta una renegociación. Mi opinión es que vamos a tener seguramente por lo menos 2 vueltas de renegociación. Si la economía argentina arranca con 2 vueltas de renegociación, vamos a poder cumplir con los compromisos externos y mantener la economía en marcha. Le prestaron a este gobierno 50.000 millones todos juntos, cosa que es excepcional, ¿eh? El fondo presta por pedacitos. No, bueno, lo entregaron todo a este gobierno con tal de sostenerlo políticamente y bueno, las consecuencias quedarán para el próximo, cualquiera sea él. Le prestaron para evitar Cristina. Sí, claro. Bueno, varias cosas. La primera es que recordemos que cuando se pidió este crédito, en primer lugar era un crédito preventivo, ni siquiera se iban a tomar los fondos, era por las dudas si la situación internacional empeoraba. Luego se dijo que era para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones que preventivo era Argentina casi tenía la situación. con sus vencimientos de títulos y demás. La realidad es que no se utilizó para pagar, se utilizó para facilitar fuga, con lo cual lo único que hicimos es incrementar la deuda. Porque en definitiva, si hubiéramos tomado un crédito del Fondo Monetario Internacional, que lo hubiéramos aplicado a pagarle a otros acreedores de la Argentina, la deuda no hubiera crecido, hubiéramos cambiado de acreedor, pero no hubiera crecido la deuda. La deuda creció porque se utilizó para financiar la fuga, Sí, no es para dramático. financiar el pago. Entonces es gravísimo. Labaña dice lo mismo que decíamos antes, que la deuda está diseñada de una manera que inevitablemente hay que ir a una... Él habla de como mínimo 2 rondas de negociación. Y bueno, el Fondo Monetario no tiene un problema de liquidez que necesita cobrar. El Fondo Monetario, en definitiva, Sí, busca el repago. del préstamo. y no habría por qué no asumir que pueda permitir llegar a un acuerdo con la Argentina, con un gobierno serio, firme, que le plantee números concretos, planes de crecimiento, ajuste fiscal por vía del crecimiento de los O sea, ingresos. se puede hacer ese planteo ante el fondo. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque si no, no hay alternativa. Si no, hay que creer que es por acá. Y como yo creo que hay otro camino, y que no es cierto que ese es el único, Sí. La Argentina no arranca sin resolver el problema del endeudamiento. Pero otra cosa que dijo también Alberto Fernández Sí. es la corresponsabilidad. Hoy Alberto Fernández hizo hincapié en que el fondo le ha prestado a la Argentina sin respetar el artículo 6º del Estatuto del Fondo, que dice justamente que el fondo no puede prestar para financiar fuga de capitales. Claro, claro. Y entonces hay allí una fallita importante de responsabilidad del acreedor, que lo hace como mínimo corresponsable de esta situación y que debería ser parte de la discusión, que debería también ser un punto de partida desde el cual la Argentina, legítima y soberanamente, reclama una negociación que le deje de llevar adelante sus propias políticas. Gracias, Carlos. Gracias a Muy vos. amable. Nuestro colega y amigo, Lautaro Maislin, estuvo con el referente del sistema de medios, hablamos de Hernán Lombardi. Fíjese
lo que dio finalmente de esta entrevista. Hernán. ¿Cómo va, querido? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Acá tenemos a los amigos también. ¿Qué tal? Hernán, ¿cómo va? Muy bien. Qué buen gol hizo el gancho. Hernán, ¿cómo está tomando que el fiscal Carlos Stornelli no se presenta a declarar? No, yo ahora se tendría que presentar. ¿Se tendría que presentar? ¿Cómo está tomando todo lo que está pasando con el caso de Stornelli, las vinculaciones que hay con Carrió, Oliveto, Zubik? Me parece que Stornelli sería mejor que se empezara a declarar. Lo que más me preocupa es todavía que ojalá justicia pueda actuar en los gigantescos hechos de corrupción sobre el gobierno de Cristina Fernández. ¿Y cómo, Gigantescos hechos de corrupción sobre el gobierno? hablando de eso, cómo toma que la titular de la Oficina Anticorrupción haya dicho que no va a querellar más las causas en contra del gobierno? Y dado que he sufrido acusaciones personales durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, en este momento no estamos querellando ninguna de esas causas de este gobierno. Para que no la tilden de parcial. No seguí el tema. Pero dijo eso, ¿cómo toma esa No lo declaración? conozco. ¿Cómo está tomando todo lo que está pasando en Telam? Sí, Muchos sí. despidos. Sí, claro, en todos lados. De todo el mundo se está reconvirtiendo en el mundo periodístico. Nosotros pensamos que estamos llevando efectivamente los medios públicos a ser pluralistas, democráticos y obviamente si se había pasado de una planta de 400 personas a una de 980, había que racionalizarlo. Es doloroso, pero los que lo hicieron fueron unos grandes irresponsables. ¿Por qué usted en noviembre de 2017 dijo que no iba a haber despidos en los medios públicos? Noviembre de 2017 en La Nación Más. ¿Ha habido un pedido por parte de Jefatura de Gabinete para achicar el personal del área que está a tu cargo? No. 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 Claramente le pregunto, dijo, no va a haber despidos. No. Habían pedido achicar las plantas, que hay que echar gente en todos esos... Eso es simplemente es la idea permanente del miedo al cambio. Yo lo que te digo, obviamente en Canal 7, en Radio Nacional, no hubo despidos porque se pudieron llegar a situaciones difíciles, pero con acuerdos, pero en Telam no fue posible. ¿Va a haber reincorporaciones? No, bajo ningún punto de vista. Y la última, ¿cómo toma los datos de pobreza de la UCA que dijo que el 51% de los chicos son pobres? Bueno, lamentablemente seguimos con los mismos índices de pobreza parecidos a los que dejó Cristina Fernández. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno? Muy buena. Muy buena, del 1 al 10. 8, podemos mejorar todavía. 8. ¿Y cuáles son los 2 puntos que le faltan? No, tenemos que entrar con una mirada de largo plazo, de crecimiento, pero la verdad que nos heredamos una coyuntura muy difícil. ¿Fue demasiado optimista cuando se prometió pobreza cero, que la inflación se iba a bajar, que los jubilados iban a estar mejor? La pobreza cero fue una... Ahora dicen que es un horizonte, pero en la campaña no decían horizonte, pobreza cero. Yo te recomiendo, a mí me parece muy bien. Sí. Todas tus preguntas, y yo te respeto y te contesto todo yo. Y lo valoro mucho que haya frenado y que haya Lo hablado. único que digo como consejo en términos generales, ya sé que no lo vas a poner, que es la pregunta retórica, es encubrir una respuesta adentro de tu misma pregunta, Por no me ejemplo, parece ¿en buen qué caso? profesional. En todas las que hiciste. En ¿Todas? Gracias. Sí, todas. Gracias a los chicos. Está habilitada la nota. Bueno, ahí conseguimos, me sumo a Lautaro, ¿no? Que la verdad que trabaja muy bien y que consiguió la nota con Lombardi. Está con nosotros Gabriela Mazú, te presento. Gabriela es escritora, es novelista, ensayista, autora de las obras como Ex Argentina, Benjamín en América Latina, La Intemperie, La Omisión, Desmonte, bueno, muchísimos libros. El último, Nací para ser breve, sobre María Elena Walsh. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vos, Julián. Gabriela Mazú, te dije tu nombre, sí, Gabriela Mazú, bien. Bueno, a ver, vamos a hacer un arranque que no estaba contemplado, pero acaba de tuitear Christine Lagarde, recién nada más, ahí lo tenemos. Dice, tuve una reunión, una conversación muy productiva con el presidente Mauricio Macri en Osaka, reiterando el apoyo del Fondo Monetario Internacional por Argentina y por el programa económico, que empezó a dar resultados y que estamos con un crecimiento sustentable. Bueno, vos sos haces una lectura generalmente de lo social, del momento de la Argentina. Digo, ¿qué te parece esta relación con el Fondo Monetario? Esta relación con el Fondo Monetario me parece una pesadilla recurrente en la cual yo personalmente
pensaba que nunca más iba a depender. Y como yo viví mucho tiempo en Alemania, desde Alemania también viví todo el tema de Grecia, cuando Grecia se estaba fundiendo, cuando yo viajaba a Grecia y la veía fundirse. Entonces esto es como una tercera repetición. Nuestra repetición del lo que nos llevó al 2001 fue el fondo, luego en Grecia desde Alemania y ahora esto, ¿no? Es como decir, bueno, qué condena seguir viviendo en estas condiciones. Pero yo te debo confesar que no estoy en los grandes temas, sino en los temas más bien considerados domésticos o deleznables para los políticos y las políticas, que es el tema concreto de la ciudad. A mí me importa mucho la ciudad de Buenos Aires, cómo está la ciudad. No soy una fascinada por la música del alcalde de Buenos Aires como tú, flautista de Amelín, más bien todo lo contrario, soy muy crítica porque creo que ha echado una especie de sortilegio de fascinación sobre todo el mundo, de que lo que está pasando en Buenos Aires es como su tercera o cuarta fundación, donde estamos ya insertos en el futuro. Entonces, como Buenos Aires está bien, nadie se ocupa de ella. Y lo que está pasando en Buenos Aires, yo te puedo dar algunos datos. Sí, con todo gusto. No quiero ser larguera. No, pero adelante. Te quiero decir que el censo del año 2010 dio que somos los mismos 3 millones de habitantes que éramos en 1946. O sea, seguimos con la misma cantidad de habitantes en Buenos Aires, ahora tal vez seamos un poco menos. En el momento del censo había 250.000 pobres, 2010. Ahora estamos en el 2019, hay 650.000 pobres. Sí, más que se duplicó entonces la cantidad de pobres en apenas... prácticamente. Sí. Eso fue la ruptura del lazo social. Vos citaste en tu introducción, queremos vivir en comunidad, queremos vivir hay en un pacto social, ¿no? Digo, todos vivimos en sociedad porque hay cuestiones que se respetan. Exactamente. Ese pacto social está roto. Y te pongo otro ejemplo. Otra cosa que dio el censo... En 2010 sí. dio una cifra alarmante, que es 24% de departamentos vacíos en la ciudad de Buenos Aires. Esto es una cifra tremenda. Cuando España cayó en su crisis de hipotecas, en toda España había el 13% de viviendas desocupadas. Buenos Aires hace casi 10 años tenía el 24%. Mucha gente desmiente esta cifra porque el censo se hace en día domingo, entonces la gente no está y no se sabe bien. Pero ¿qué pasa? Se siguió construyendo desmedidamente, se siguió con este delirio de la construcción porque sí, y hay una sola justificación, que es más bien una apotegma, o es una entelequia, o es un sonido de música del flautista. Queremos una ciudad de 6 millones. ¿Por qué? O sea, se construye para llegar a 6 millones. Porque sí. Pero va a ser probablemente una ciudad fantasma porque hay que pagar los alquileres y los alquileres son carísimos. Exactamente. En el sistema de destruir para construir, porque se está destruyendo la ciudad para las construcciones, hace que el valor del suelo aumente muchísimo y que la gente que antes vivía en la ciudad se vaya. Esto ya pasó en Londres, pasó en Tokio, pasó en un montón de lugares, pero de una manera mucho más controlada. Acá hay un descontrol respecto de la expulsión de gente, del incremento de construcción, casi te diría inmoral, para dejarla vacía. Ahora, hay una gran analista en este sentido, que es Saskia Sassen, que estudia el tema... La he leído. El tema del housing, que es el tema de la vivienda. Tiene un libro que se llama Las expulsiones, ¿no? Exactamente, Las expulsiones. Ese libro que habla sobre la tierra, ¿no? Habla sobre la tierra, sobre cómo recuperar las ciudades para vivir bien en ellas. Claro, sí, es muy interesante. Es sumamente interesante. Y ella dice que al capitalismo, o a esta forma, digamos, de construcción, le conviene más tener departamentos
edificios vacíos, porque son especulaciones financieras. Así son especulación inmobiliaria, ¿no? Es un refugio, para la Argentina es un refugio de valor, que es algo que no se ha podido vulnerar cuando siempre hubo temor por parte de los ahorristas, etcétera, de que pase algo con el ahorro líquido, digamos, con el dinero, con los depósitos, etcétera. Entonces hay una sobrereacción, me parece, en la cuestión inmobiliaria. De alguna forma, yo siempre digo esto, cuando se quiera discutir realmente la distribución del ingreso, de la distribución de la riqueza, hay que discutir sobre la tierra y sobre los inmuebles, ¿no? Digo, se trata de eso, en definitiva. Nada más que eso, y además hay una cuestión de que la ciudad, digamos, esto en palabras de Saskia Sassen, en los que hablan sobre esto, se llama extractivismo urbano. ¿Por qué? Porque extractivismo es, digamos, capitalizar el agua, capitalizar la minería, digamos, extraer lo que la tierra tiene y convertirlo no en un bien común, sino convertirlo en un bien financiero. La ciudad no tiene minería, la ciudad no tiene no tiene soja, no tiene peces, que serían los bienes extractivos, pero que tiene tierras públicas. En la gestión del PRO, en los 12 años de gestión del PRO, se han privatizado 500 hectáreas en la Ciudad de Buenos Aires. 500. 500 hectáreas. 500 hectáreas en la Ciudad de Buenos Aires, 2 veces y medio Puerto Madero. Están privadas, o sea, desde el Tiro Federal hasta digamos, enormes predios, y se siguen todos los días vendiendo bienes históricos, bienes públicos. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Que no vamos a tener un lugar donde construir escuelas, clubes, plazas, cárceles, lo que vos quieras. Un problema. Quiero preguntarte, Gabriela, y la verdad te agradezco muchísimo por venir. Habitualmente leo la forma en la cual estás leyendo la realidad al mismo tiempo en las redes sociales. ¿Te parece que hay expectativa de que este ciclo vaya a cambiar en algún momento? ¿Te parece que están puestas en marcha modificaciones de la forma en la que vivimos y de lo político que van a trascender la fecha de las elecciones? Es decir, hay una cuestión quizás vinculada más al neoliberalismo como una potencia a nivel regional, más que en la cuestión argentina. Yo creo que no va a cambiar nada sustancialmente para seguir conviviendo como sociedad articulada en el futuro. No lo creo. En ese sentido, soy muy pesimista en general porque estamos destruyendo lo que nos alimenta, que es nuestra casa común, que es la tierra. Y acá lo repito a Francisco, estamos vulnerando lo que es nuestra casa. En ese sentido, creo que hay a nivel de nuestros gobernantes muy poca conciencia en lo que es nuestro verdadero futuro como humanidad. Entonces, creo que la depredación de este sistema neoliberal que pone a nuestros bienes comunes como garantía de la deuda externa, eso puede ser que se frene si hay un cambio de gobierno. Yo creo que se puede frenar tanto con Labaña como con los Fernández. Eso es factible y lo veo posible. Si bien al lado de Labaña está el señor Desmonte, que es Urtubey, hay que hacerle... Entonces diría, hay que tener cuidado con eso. Pero, digamos, creo que fundamentalmente lo que nos falta es ser, como decía Hannah Arendt, ser más conscientes de la pérdida. Entendemos algo cuando somos conscientes de que se nos está escapando algo, y se nos está escapando la vida diversa en el planeta, que se nos va a llevar puestos a nosotros. Yo lamento ser tan lapidaria, pero estamos en ese camino. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Al contrario. Sí, muy amable. Alberto Fernández hace minutos nada más aquí en el estudio hablando sobre la reforma laboral. Y le decía, miren, yo no tengo ningún dato cierto que la reforma laboral traiga soluciones. Miren lo que pasó en Tierra del Fuego con los acuerdos que hicieron laborales. Perdieron cerca de 11.000 empleos. Y yo le contaba lo que nos pasó con Kirchner, ¿no? Cuando nosotros llegamos teníamos 25% de desocupación. Y teníamos un régimen duro en pie. O sea, teníamos este régimen de relaciones laborales, pero era más duro porque teníamos el sistema de doble indemnización para los despidos. Claro. Gustavo, en esos 4 años y medio de gobierno de Néstor, creamos 4,5 millones de empleos. El problema no son las leyes laborales, el problema es que la economía está parada. Exacto, Ese y que es hay que problema. producir.
Bueno, ya está con nosotros filósofo, escritor, docente Ricardo Foster. Ricardo, un gusto tenerte con nosotros Igualmente. hoy. Mira, tengo una frase de arranque, de ataque, que es una frase que no sé si tiene contenido filosófico, pero la ponemos sobre la mesa, lo dice el presidente, lo viene repitiendo permanentemente, dice, esto es real, esto no es zaraza. Te pido disculpas por lo coloquial, pero digo, es lo que dice el presidente de la Nación. A ver, me parece que es la lógica del macrismo, ¿no? Han invertido los términos. Aquello que es del orden de la materialidad, de la realidad, se ha convertido en un relato ficcional, pero transfigurado. Lo que es ficción, para ellos es real. Y lo que es real es zaraza, ficción, pertenece al rubro de la invención. La paradoja es que llegaron al gobierno planteando una visión de la realidad y de lo que iban a hacer, que era ficcional. Por lo tanto, hicieron todo lo contrario. Y terminan, después de casi ya más de 3 años y medio, destruyendo la realidad económica, social, cultural, institucional, y dicen que eso no es real, que es una fantasía, que la sufrirá algún kirchnerista un poco trasnochado, que la verdadera realidad es la que ellos están relatando. Las obras públicas, la ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Me parece que ya es un plano de la infamia, la hipocresía, que la verdad que tiene poca tela para cortar. Yo creo que en la historia política argentina no es tan fácil encontrar un modelo en el que el discurso opera como una gigantesca ficción que intenta mantener hipnotizada una parte de la sociedad, pese a que esa misma sociedad, una parte muy importante, sufre cotidianamente los impactos de políticas regresivas, dañinas, antisociales. Bueno, es parte de la época. Pero hay una sociedad que es permeable a ese mensaje, se construye algo que uno podría denominar que es una especie de sentido común que gravita entre nosotros y que se repite. Mira, allí en el Renacimiento un joven pensador francés que se llamaba Etienne de Lavoisier escribió un texto que se llama sobre el discurso de la servidumbre voluntaria. Y lo que Etienne de Lavoisier planteaba es que los muchos, que tienen muchos brazos, muchas piernas, muchos ojos, podrían, si quisieran, simplemente soplando, voltear al soberano, al tirano, al uno. Pero no lo hacen, y él se pregunta por qué no lo hacen. No porque no pueden, sino porque están fascinados ante el poder del uno. El poder no se construye solo con el garrote, la coerción, la violencia, por supuesto que sí, pero también se construye con la dimensión de la conciencia, del lenguaje, del sentido común, la construcción de realidad. Y hay una parte siempre significativa de la sociedad que mira la realidad a través de los ojos del poder y de la dominación. Si esto no fuera así, un sistema absolutamente impiadoso como el neoliberalismo, hace mucho que debería ser una suerte de objeto del museo y sin embargo sigue teniendo una pregnancia en la vida de las sociedades que es muy, muy significativa, porque no se impone solo a través de la violencia y de la fuerza, sino a través de la seducción, a través de la fascinación que ejerce la mercancía, el poder, la riqueza, la lógica del éxito, el discurso de la meritocracia, sobre una parte de la sociedad que desea ser como aquello que no puede ser. Y nunca se pone en jaque, digamos, esa posición, si lo que hay es sufrimiento de otra parte de la sociedad. ¿No hay empatía con otros sectores que pueden estar sufriendo en este momento? Sí, pero lo que no hay que perder de vista es que el neoliberalismo ha sido un gigantesco destructor de vida social, de fragmentación y de desocialización. Eso significa que ha privilegiado la lógica hiperindividualista, la ruptura de los tejidos de solidaridad, los vínculos compartidos. Es un desagregador constante de vida social. Por lo tanto, aquellos que defienden la idea de una sociedad integrada, inclusiva, remamos contracorriente de los grandes medios de comunicación, la industria, la cultura, la sociedad del espectáculo, que es una usina fabulosa de producción de la ideología y del sentido común neoliberal que apuesta al hiperindividualismo, al egoísmo, a
una especie de autismo o de cuentapropismo moral, donde el mundo empieza y termina en mí. Contra eso hay que construir sistemáticamente los anticuerpos sociales. Pero hay una forma de resistencia a eso, porque da la sensación de que es una especie de verdad absoluta que tenemos que compartir todos y que no hay alternativas, ¿no? Porque se presenta esto a veces, elemento bueno, esto es lo que hay y si no, no hay más nada. Eso pasó en los años 90. En los años 90 gran parte de la sociedad, también de la clase política y en el ámbito de las ciencias sociales, habían comprado el triunfo inexorable de la economía global de mercado, la famosa idea de Fukuyama del fin de la historia y la muerte de las ideologías, el último hombre, todo ¿no? listo, terminado, y resulta que al giro del siglo, entrando al siglo XXI, en América del Sur pasaron una cantidad de cosas extraordinarias en términos de reinvención y de recuperación de tradiciones políticas que parecían arrojadas al tacho de los desperdicios. Yo creo que siempre la historia es mucho más eficaz en sus rupturas que lo que imagina el sentido común y el poder. El macrismo hoy está atravesando una crisis muy profunda que lo lleva a tratar de inventar una nueva ficción que es una suerte de primavera económica, que ya la utilizó como metodología esa ficción en el 17. Le fue bien para ganar unas elecciones y el país se hundió después. Uno supone que ahora hay menos chances de convencer a una mayoría de la sociedad de que aquello que hoy es evidente que es una construcción artificial se hace en función de comprometer no dentro de unos años a la Argentina, inmediatamente cerrado el proceso electoral. Entonces, entre la ficción y la realidad, uno supone que una parte lúcida, sufriente también de esta sociedad, va a elegir la realidad y va a votar en contra de la servidumbre voluntaria, en contra de un poder que para mi gusto ha sido criminal en términos de la vida socioeconómica argentina. Ricardo, ¿cuáles son las ideas centrales que te parece que tienen que estar en la próxima propuesta de gobierno, que se tienen que discutir ahora y que ineludiblemente vamos a necesitar a partir de diciembre? Mira, obviamente que el sentido común dice que la economía tiene un papel central, allí donde hay que sacar del hundimiento y de la miseria ya inmediatamente a un sector muy amplio de la sociedad, que es el que más ha sufrido. Entonces eso significa volcar recursos para reactivar el mercado interno, todo lo que la economía y un economista podría desplegar. A mí, por supuesto, eso me interesa, pero también creo que, por ejemplo, y comparo con el gobierno de Néstor Kirchner, porque es interesante, incluso tanto Cristina como Alberto han hecho una y otra vez mención. Néstor, que por supuesto se ocupó inmediatamente de la economía, también se ocupó de la educación inmediatamente, la famosa escena de ir a Entre Ríos, resolver el conflicto docente, pero también buscó una matriz simbólica muy potente de reconstrucción de la vida argentina en un sentido ético. Política de derechos humanos, derogación de las leyes de impunidad, derogación de los indultos, reapertura de los juicios. Eso le dio una envergadura moral, le dio una entereza a su discurso que logró que una parte muy importante de la sociedad sintiese que de verdad algo estaba sucediendo. Creo que la fórmula que yo estoy convencido que va a ganar la elección, que es la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, tiene, aparte de ocuparse inmediatamente de la cuestión económico-social, tiene que ir hacia una reconstrucción y una refundación de una idea de patria, de sociedad, de solidaridad, de reconstrucción del tejido de pertenencia que el macrismo ha dañado brutalmente. Eso significa también darle a la dimensión cultural, que el macrismo también sistemáticamente se ha encargado de lanzarla prácticamente al tacho de los desperdicios, darle a través de una participación muy activa del Estado recursos para que esa dimensión cultural se vuelva a convertir en una usina de generación, de creación, de ideas, de discusión, de conflictos en el sentido de la invención creativa que una sociedad siempre tiene que producir en democracia. Es tan gris la Argentina que deja el macrismo que creo que es muy posible empezar, como decía el viejo poeta, a usar los colores para pintar de nuevo las ciudades. Ricardo Foster, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy amable. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.